Bienvenidos sean todos. Vamos a dar comienzo a esta primera lección después de la introducción del día anterior. Recuerden, para retomar un poquito los temas, comentábamos la importancia de la interacción del ser humano con el resto de los seres humanos. Hablábamos en la introducción que aquella primera sociedad seguramente se dio por una necesidad básica que fue precisamente satisfacer el hambre, ¿no? Buscar los alimentos. Hablamos de una recolección de frutos. Mencionamos también que pasó mucho tiempo de ese primer momento, de esa primera sociedad, para que el hombre decidiera realizar ya un estudio científico de la sociedad, a lo que posteriormente se le llamó sociología. Mencionábamos que Augusto Comte es quien crea o utiliza por primera vez este término en 1830, en el siglo XIX. Explicábamos también que esto se fue haciendo necesario porque ese siglo trajo aparejado muchos movimientos sociales fuertes. El principal, la revolución industrial, explicaba el tema de cómo la revolución industrial es un movimiento en el cual la mano de obra del ser humano es desplazada por las máquinas. Y obviamente se requería de gente que operara las máquinas, pero ya no eran tantos. Iba generando, por lo tanto, desempleo, hambre, etc. También un distanciamiento dentro de esos dos bloques. El empresario, el dueño de la maquinaria, tenía ya mucho dinero y se volvía cada vez más rico, en una explotación del pobre, porque algo que también hay que entender es que en aquella época la clase obrera estaba surgiendo porque no existían las fábricas, por lo tanto surge una nueva clase social, y cuando surge esta clase social no existían los derechos que hoy tenemos consagrados, por ejemplo, en una ley federal del trabajo, en donde vemos que hay derecho a vacaciones, a un día de descanso, en el caso de las mujeres embarazadas a que no pierdan el trabajo, y tantos otros derechos que sabemos que hoy tienen los trabajadores. En aquel entonces no, porque era algo nuevo. Por lo tanto, había una explotación de quien era el dueño de la fábrica respecto a los trabajadores. Y peor aún, les iba a los que ni siquiera podían trabajar para este empresario, porque ellos estaban en el desempleo, derivado de que a lo que se dedicaban anteriormente quedó en desventaja por el nivel o la cantidad de producción que podía generar una fábrica. Entonces, eso fue obligando a que se tuviera que analizar ya con bases científicas lo que le estaba pasando a la sociedad, y por lo tanto también buscar soluciones para ello. Y es cuando surge precisamente la sociología. Pero el detonante es precisamente lo que conocemos como revolución industrial. Mencionábamos también que en nuestro país en aquel siglo también pasó situaciones muy complejas, muy convulsas. Tuvimos diferentes guerras, tanto la de independencia, la guerra de reforma, la guerra contra los franceses. Fue el inicio de muchas revueltas por quitar un presidente y poner a otro. Y el antecedente, aunque ya no se dio en los años 1800 hasta 1910, de lo que va a ser posterior a ello la Revolución Mexicana. Entonces, México también estaba pasando momentos muy convulsos en aquel siglo, pero era algo a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, esto pues es la causa de la necesidad de crear ya a la sociología. La sociedad ya existía, lo que surgió en ese momento es la sociología como ciencia, ¿no? Bueno, entonces vamos todos por favor a la página 4, unidad 1, conceptos básicos de sociología. El primer párrafo, el antecedentes históricos, es lo que ya se leyó y se explicó tanto ayer como ahorita al inicio. Hablamos de que Augusto Comte, lo podríamos llamar el padre de la sociología, ¿no? Ahí habla del siglo XIX, 1830, cuando se acuña el término, pero también mencionábamos, aunque ahí no lo dice, y yo les sugiero que lo vayan anotando, el tema de la revolución industrial, cómo estaba México. Recuerden que primero éramos parte de la Nueva España, posteriormente ya como país independiente, cómo estábamos en ese siglo, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en nuestro país? Bueno, siguiente tema, etimología de la palabra. El vocablo sociología es un término nuevo, un barbarismo necesario que se encuentra estructurado por dos palabras de diferente lengua, híbrida. Un vocablo latino, socius, que significa socio, sociedad, y un vocablo griego, logía, cuyo significado es ciencia. Etimológicamente, sociología significa ciencia de la sociedad. Bueno, aquí debemos hacer mención de que cuando hablamos de la etimología de la palabra nos referimos a las raíces. Es decir, ¿de dónde surge o de dónde viene la palabra? En este caso, sociología. Y nos dice que es una palabra híbrida que junta dos vocablos de diferentes lenguas, ¿no? Una, que es un vocablo latino, es decir, que viene del latín, lo que hablaron en su momento los romanos, que significa, bueno, que es socius, que significa socio o sociedad,
y otro es un vocablo griego, logía, cuyo significado es ciencia. Al juntarlos, hablamos de que la definición etimológica, y si yo les preguntara eso, ¿cuál es la definición etimológica de sociología? La respuesta es ciencia de la sociedad. Si quieren desglosarlo sería, viene de dos vocablos, uno es socios y otro logía, uno latino, otro griego, pero la definición etimológica es ciencia de la sociedad. Ahora, hasta ahí nada más estamos viendo las raíces de lo que es precisamente la palabra. Pero después viene ya una definición científica, que es a la que quiero que prestemos más atención, la analicemos. Algo que les quiero comentar mucho es que ya como universitarios tenemos el deber de analizar más a profundidad, cada término, cada texto, cada concepto que se nos explica, sea por escrito o de manera verbal. Entonces vamos a analizar aquí la definición. Dice: varias han sido las definiciones de sociología. Según nuestro criterio, la que manejaremos es la siguiente: sociología es la ciencia del estudio científico de la vida social del hombre. Bueno, aquí habla de según nuestro criterio. Quería comentarles, esto lo omití en la introducción, o se me pasó comentarlo. El texto que estamos llevando es un compendio, es decir, no es un solo libro de un solo autor, sino nuestro anterior rector hizo un compendio de diferentes textos de sociología y lo colocó en este texto que estamos llevando. Por lo tanto, no está basado en un solo autor, ¿no? Ahora, volviendo acá, la definición dice: sociología es la ciencia del estudio científico de la vida social del hombre. Creo que es muy clara, pero aquí tenemos que analizar algo. Ciencia del estudio científico. Bien. Ustedes llevaron seguramente tanto en la primaria, secundaria y el bachillerato una materia referente a métodos de investigación científica. Y aunque no es centro de esta materia, quiero que recordemos un poquito. Cuando nos explicaban el método científico, y generalmente el método científico que nos explicaban era el método de las ciencias naturales, los voy a decir en desorden y ni siquiera completos, ¿no? Pero recuerden que nos hablaban de que partíamos de una observación de los hechos, tenemos que recolectar datos, generar un análisis, generar hipótesis si llegábamos a una ley, etcétera, ¿no? Pero habían pasos del método científico para poder analizar los fenómenos que veíamos en la naturaleza, como podría ser, no sé, el ciclo del agua, ¿no? Analizabas cómo el agua en estado líquido, al recibir calor, se evaporaba, se condensaba posteriormente en las nubes y posterior a ello volvía a precipitarse en el estado líquido. Y así se podía analizar que en algún momento alguien lo debió hacer, y ya sabemos que eso es una ley, precisamente una ley natural, ¿no? Estamos viendo cómo se da el ciclo del agua. Bueno, entonces, derivado de eso, lo que quiero que entendamos es que lo que va a hacer la sociología es estudiar de forma científica, es decir, a través de métodos científicos, el comportamiento del ser humano con otros seres humanos, es decir, de la vida social del hombre. Pero aquí quiero hacer hincapié en algo. El método de las ciencias naturales no necesariamente va a poder ser aplicado, el método científico no necesariamente va a poder ser aplicado a las ciencias sociales, como en este caso sería la sociología, porque hay temas exactos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las matemáticas, hay temas exactos en una suma, ¿no? Sabemos que 2 más 2 van a ser 4, 1 más 1, 2, etc. Hay una exactitud ahí, pero el comportamiento del ser humano tiene esa peculiaridad. No todo va a ser igual, y vamos a poner como ejemplo unos gemelos. Si ustedes conocen, que seguramente pueden conocer a unos gemelos, entre ellos son muy parecidos. No son idénticos, porque realmente siempre van a haber cosas que distingan a uno del otro, pero son muy parecidos, y habrán gemelos más parecidos que otros, ¿no? Pero al final del día nosotros podríamos decir, bueno, son tan iguales que se han de comportar igual, y no, es una realidad que no. Aquí en la institución hemos tenido alumnos que son gemelas, yo recuerdo principalmente, bueno, también caballeros, y aunque puedan ser tan parecidos físicamente, su comportamiento era muy distinto, sus personalidades muy distintas. Es decir, implicaba que el físico era demasiado el parecido, pero en su conducta ya no lo eran. Entonces, el tema de analizar al ser humano en el comportamiento en sociedad se vuelve, creo, mucho más complejo que lo que serían los métodos de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, porque obviamente aquí estamos partiendo de que el ser humano en su comportamiento no va a ser igual a otro, por muy parecido físico que puedas tener, aún siendo gemelo de alguien,
o los hermanos, aunque no sean gemelos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la definición aquí nos dice que sociología es la ciencia de un estudio científico, es decir, aplicando métodos científicos, pero métodos científicos de las ciencias sociales, sobre o en el análisis de cómo se comporta el hombre en relación a los otros hombres, ¿no? De la vida social del hombre. Ahora, el objeto del estudio de la sociología, y aquí vamos profundizando un poco más. Yo les comentaba en la introducción que es muy importante que nosotros analicemos, primero, saber qué es sociología, es decir, qué es la materia, y después, que creo que es lo más importante, saber qué aplicación le voy a dar en mi carrera, en este caso a pedagogía, de los conocimientos de sociología que voy a adquirir, para que entonces tenga un sentido para mí como futuro pedagogo el hecho de saber, bueno, para esto me va a servir. Es decir, no solamente es para acreditar una materia, sino que me van a servir en la aplicación de algo en mi vida profesional, o para la aplicación de algo, ¿no? En beneficio de algo, de alguien. Bueno, entonces tenemos que primero conocer cuál es el objeto de estudio de la sociología, y la respuesta a lo que les comentaba antes viene después: ¿para qué sirve la sociología? Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? Es decir, ¿en qué se va a centrar el análisis? Dice lo siguiente: la sociología estudia al hombre como un ente que vive en sociedad, es decir, el fenómeno humano de convivir en una comunidad. A la sociología le importa primordialmente explicarse los aspectos siguientes: las relaciones humanas, las estructuras de las diferentes sociedades y las características del comportamiento humano en sociedad. Analizamos esto. Y repito, cuando digo analizamos, que tenemos que ir desglosando término por término para darle sentido a lo que estamos leyendo, ¿no? Estudia al hombre como un ente que vive en sociedad. Ya lo habíamos explicado, es bastante lógico. Es decir, el fenómeno humano de convivir en una comunidad. Todos vivimos en una familia, en una colonia, en un estado, en un país. Es decir, vivimos en comunidad. Por lo tanto, tenemos que ver cómo interactuamos con los demás, y a la sociología le interesa ver cómo te comportas tú en esa interacción, tanto en la casa, como en un estado, en una escuela, en un país, en el mundo. Bueno, a la sociología le importan entonces 3 aspectos principales. El primero, las relaciones humanas. Pensemos, dándole nombre, ¿no? ¿Qué relaciones humanas conocemos? Bueno, la relación padre-hijo, la relación entre hermanos, una relación laboral de patrón-trabajador, la relación de novios, la relación de esposos. Sabemos que todas estas diferentes relaciones que les fui comentando, que son vínculos entre 2 personas o más, implican que no son iguales. Es decir, no te comportas igual en una relación de novios que en una relación de esposos. No te comportas igual en una relación de papá-hijo, en una relación de patrón-trabajador. Es decir, hay cosas muy claras que distinguen a uno del otro, aunque papá, hijo puedan ser patrón, trabajador. Es decir, en las empresas familiares el papá puede ser el patrón del hijo, pero el comportamiento dentro de la casa se vuelve distinto al comportamiento dentro del trabajo. Es decir, solamente esas relaciones te van a marcar diferencias entre unos y otros. Pero hay más tipos de relaciones, ¿no? Relaciones entre primos, relaciones entre amigos. La relación de amistad es distinta. Por ejemplo, hay mucha gente que dice: si tú tienes un gran amigo, tienes un tesoro. Que muchas personas identifican incluso vínculos más fuertes, de mayor afecto, de mayor entrega, con un amigo que a veces con los mismos familiares, ¿no? Que pueden ser los primos, los hermanos, etc. Entonces, a la sociología le interesa muchísimo entender cómo se dan las relaciones humanas, cómo se da el comportamiento del ser humano en una sociedad, pero también ver, por ejemplo, una misma persona, cómo se comporta como hermano, cómo se comporta como papá. O sea, puede ser la misma persona que es hermano de alguien, pero también papá de alguien. Pero al mismo tiempo puede ser patrón o trabajador de alguien. Al mismo tiempo es esposo de alguien. Y así vamos viendo cómo las diferentes facetas del ser humano pueden o arrojan diferentes maneras de comportarse en cada una de las relaciones humanas en las que interactúan el día. Por lo tanto, la sociología tiene que entrar al análisis de explicarse los porqués, las causas de por qué una persona se comporta así o de otra manera dentro de la sociedad. Siguiente, estructuras de las diferentes sociedades. Miren, nosotros en nuestro país tenemos una estructura que generalmente nos la va marcando las leyes, ¿no? Tenemos la Constitución mexicana.
Y dentro de estas estructuras, nosotros tenemos un país que lo que privilegia o lo que tiene como base es las relaciones, hablando de familia, las relaciones monógamas. Es decir, en México no está permitida la poligamia, que un hombre pueda casarse legalmente con varias mujeres. Me refiero a contraer matrimonio legal, reconocido por el Estado. La estructura del Estado mexicano implica que solamente se puede casar una persona con uno. Si tú quieres separarte de esa persona porque ya te enamoraste de alguien más, tendrás que divorciarte, es decir, una separación legal de la primera para contraer matrimonio con otro u otra posteriormente. La estructura de México está basada en eso, una relación de pareja, solamente dos. Sin embargo, hay países como por ejemplo, yo me acuerdo, Marruecos lo tiene, y algunos otros países del mundo árabe, en donde está permitido y es legal la poligamia, es decir, que un hombre pueda contraer matrimonio con una mujer y sin divorciarse de ella pueda contraer matrimonio con otra, y legalmente ambas tienen derechos que les avala las leyes del país. Puede casarse con una tercera esposa, pero estamos hablando de matrimonios sin divorcios previos para que pueda tener 2 o 3 esposas al mismo tiempo una persona. Eso en México no pasa. En México tenemos otra estructura de la sociedad. Eso a manera de ejemplo, obviamente conforme vayamos avanzando vamos a encontrar otras más. Entonces, a la sociología le interesa mucho entender cómo está estructurada una sociedad. Y aquí voy a ir dando una pista para lo que es también la carrera de pedagogía. Bueno, pensemos, México es un país pluricultural. Vamos a encontrar diferentes grupos étnicos. Nada más en el estado de Chiapas vamos a encontrar como mínimo 12, si no me equivoco, en donde vamos a encontrar la etnia Chol, Celtal, Tojolabal, etc., aparte de los mestizos. Si a ustedes les tocara dar clases en una zona urbana, van a ver que el comportamiento, la estructura, el entendimiento del día a día en una zona urbana es muy distinta a una zona rural de mestizos. Pero si todavía nos vamos a una zona rural en donde encontramos una etnia como las que les comentaba, todavía va a ser mucho más distinto a la forma en la que ustedes crecieron en una zona urbana de mestizos. Entonces ahí la sociología tiene que analizar por qué estas estructuras distintas dentro de un mismo país propician el comportamiento tan diferente en muchas ocasiones entre los mestizos y los integrantes de una etnia. Y al ser parte de un mismo país, también la sociología tiene que ver cómo hermanar, cómo ayudar a que no se conflictúen, sino que al contrario, que respetando las individualidades culturales que se tienen, puedan ir avanzando porque somos parte del mismo Estado. Entonces, en el aula, imagínense darle clases a un niño mestizo, darle clases a un niño de una etnia, pues obviamente implica para el pedagogo un esfuerzo para adaptar sus clases según el receptor de la clase que tienes de entrada, el lenguaje. Pensemos, ¿no? ¿Cómo te vas a comunicar con alguien que habla un dialecto y si tú no hablas el dialecto? Entonces, se van complicando varias cosas que obviamente la sociología tiene que ayudarnos precisamente para entenderlas y sobre todo para subsanar las deficiencias que podamos tener, ¿no? En este caso, en un sistema educativo. Ahora, las características del comportamiento humano en sociedad, esto es obvio, ¿no? ¿Cómo se comporta el humano? Y vamos a poner algo muy, muy marcado, ¿no? ¿Cómo nos comportamos en México? Y cómo el mismo mexicano cuando va a Estados Unidos se empieza a comportar de forma distinta. Todos tenemos, yo creo que algún pariente, algún amigo, algún familiar que se fue a vivir a Estados Unidos, se convirtió en migrante por un tema de economía en la mayoría de las ocasiones, y regresa, y cuando regresa vemos que está muy cambiado en su comportamiento, pero sobre todo nos hacen ver, y eso está muy analizado, que el mexicano cuando llega a Estados Unidos se vuelve muy respetuoso de las leyes en general. Y cuando estamos en nuestro país hay muchas leyes que no les hacemos caso. Por ejemplo, vamos a cosas muy básicas, ¿no? El tema de las reglas viales, es decir, cruzar por las esquinas. Aquí vemos cómo eso no se respeta, por cualquier parte de la calle se está cruzando. En Estados Unidos, cuando llega el mexicano, entonces empieza a respetar esas reglas porque ve que todo el mundo lo hace allá, pero también porque las infracciones de diferentes áreas, incluyendo las de tránsito o de vialidad, se vuelven coercitivas, ahí sí te las aplican. Aquí muchas veces estás con el afán de
caer en la corrupción para que no te multen o para que no te vean, etc. Entonces, como el ser humano, el mismo ser humano, en un lugar se comporta de una manera y en otra parte se comporta de otra, y a veces totalmente opuesta, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar precisamente también, o que va a analizar la sociología, es analizar eso, ¿por qué se comporta así? Ahora, aquí viene la pregunta clave que yo les comentaba, ¿no? ¿Para qué sirve la sociología? ¿Para qué nos va a servir en la carrera de pedagogía la sociología? Lo que viene aquí, en el párrafo que viene a continuación, es una respuesta sociológica, pero después quiero aterrizar un poquito a la parte de la pedagogía. Dice lo siguiente: al vivir en sociedad, el hombre ejerce una función especial dentro de cualquier grupo social en que se encuentre: familia, escuela, trabajo, etc. Y para esto es necesario conocer mejor a cada uno de ellos. Y así nuestra actuación será más consciente y al mismo tiempo podrá aprender y comprender mejor los cambios que se puedan realizar en la sociedad. De una forma general, para eso es importante la sociología, para cualquier ser humano, ¿no? Independientemente de la carrera que se estudie. Pero en especial, aquí quiero que identifiquemos cómo la sociología, cómo el análisis del comportamiento del ser humano en una sociedad le va a servir especialmente a un pedagogo, a una persona que ejerce precisamente la ciencia de la pedagogía. Bueno, dentro de los grupos que habla acá, habla de familia y escuela, después dice de trabajo, etc. Bueno, pensemos y tratemos de aplicarlo un poquito más. Si ustedes en algún punto, que creo que muchos de los alumnos que estudian pedagogía aspiran o tienen como una aspiración dar clases en diferentes niveles, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, a nivel universitario. Pero tienen como objetivo en su vida profesional dar clases. Bueno, tenemos que ver que la sociología de entrada nos va a servir mucho a lo que yo les decía hace rato, ¿no? Generalmente cuando se vienen las búsquedas de plazas, en muchas ocasiones al maestro lo mandan a zonas rurales. Y si creciste en zona urbana o estudiaste en zona urbana, más allá de que te dieron materias para poder aplicar tus conocimientos en una zona rural, la realidad es que ya cuando llegan a la zona rural se van dando cuenta de que hay una serie de complejidades que deben analizar, porque en muchos casos llegan y no hay alumnos o hay muy pocos, o de repente te llega un alumno un día y 2 días no. Entonces tienes que empezar a analizar qué le pasa a esa comunidad. Sí, ahí no vas a pensar qué le está pasando a la comunidad de Europa, no, la que tengo acá, el lugar donde me está tocando trabajar. ¿Por qué los niños no están llegando? ¿Por qué llegan un día sí, otro no? ¿Por qué cuando llegan están cansados y se están durmiendo? ¿Por qué no me prestan atención? Y tienes que analizar lo que pasa precisamente en la comunidad. En muchas zonas rurales lo que sucede es lo siguiente: el niño, y lo deciden desde casa, es mandado a la escuela, pero ese mismo niño tiene que ayudar en la parte productiva para que lleguen los ingresos a la casa. Es decir, muchas veces trabajan también en la agricultura. Entonces los papás en algunas ocasiones dicen: pues hoy vas a la escuela, pero hoy no vas porque tienes que ayudarme aquí a trabajar, si no, no vamos a poder comer. Hay una estructura muy machista todavía en muchísimas comunidades del país, en donde le dicen: bueno, el niño que vaya a estudiar, la niña no, que se quede aquí en las labores del hogar. Todavía existen esos pensamientos, desafortunadamente, en muchas partes del país. La otra, el niño que está trabajando, la niña que está trabajando, llega y de repente se te está durmiendo. Tú podrías pensar: no le interesa la clase. No, tal vez lo que tiene es un cansancio físico muy fuerte que le impide poder prestar atención. La otra, tal vez lo que no ha hecho es comer bien en varios días. Olvídate, tal vez no desayunó, que es lo más seguro, no, sino que lleva varios días con una mala alimentación y por lo tanto está débil y obviamente no te puede prestar atención. Entonces, todo eso le sirve precisamente al pedagogo, el analizar a las diferentes sociedades, el de una forma científica irse metiendo para poder entender por qué el ser humano que tiene enfrente, en un aula, o con un papá cuando tienes que platicar, se comporta de una manera u otra. Cuando estás en zona urbana, vas a encontrar otro tipo de problemas. Por ejemplo, el tema de la alimentación puede repetirse. El tema de que estén trabajando en la agricultura tal vez ya no tanto. Pero te vas a topar muchos casos en donde hay un niño inquieto que no te pone atención, que puede estar en un aspecto hasta rebelde con el maestro. Y en muchos de esos casos, o a veces puede ser caer en la parte distinta, ¿no? Que lo ves hasta con una depresión. Y en zona urbana lo que sucede muchísimo, es que generalmente el niño está teniendo problemas en casa.
a veces puede ser un problema de violencia intrafamiliar, a veces puede ser que los papás se estén divorciando o ya se divorciaron, y el reflejo de todo lo que está viviendo ese niño, pues tú lo ves en el salón con un desinterés, con un exceso de actividad, con rebeldía, tantas cosas. Entonces, tú como pedagogo, si estás impartiendo clases, pues debes entrar al análisis de por qué la conducta de uno u otro alumno, independientemente de que puedas hablar de una generalidad en un salón. Pero también hay algo muy importante en el caso de la pedagogía. La profesión o el profesionista idóneo para la estructuración de los planes de estudios es precisamente el pedagogo. Es decir, tal vez no estás interesado en dar clases, pero sí estás interesado en estructurar los planes de estudios que van a impartir los diferentes maestros en todas las aulas del país, a nivel primaria, secundaria, bachillerato o de una carrera. Puedes tú ser un pedagogo y ayudar para estructurar un plan de estudios de un contador, de un abogado, porque el que conoce de la pedagogía eres tú. El que conoce tal vez de los temas puede ser un contador, del tema en específico un contador o un abogado, pero tú tienes que buscar ese equilibrio de materias, ese equilibrio de ver qué materia primero, qué materia después, para que lleve un orden lógico en la estructura. Pero, repito, si estamos hablando de un país pluricultural como el nuestro, en donde se te presentan situaciones como las que acabo de comentar, entonces el pedagogo también tiene que vislumbrar, bueno, le puedo colocar el mismo esquema, la misma estructura de un plan de estudios a un niño del norte del país que del sur, a un niño de una zona étnica, de zona urbana, y entonces las respuestas muchas veces es no. Tienes que ver que todos aprendan lo mismo, pero que tal vez lo aprendan de maneras distintas, en base a, alguno no te va a hablar el español, va a hablar alguna lengua distinta de los dialectos de nuestro país. En zona urbana, repito, no es lo mismo hablar de una zona urbana como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, que hablar como zonas urbanas en lugares donde no se pasen de 300,000 habitantes. También las cosas van a ser distintas. Entonces, derivado de eso, el pedagogo necesita aprender a aplicar la sociología, y para eso obviamente tiene que aprender la sociología, porque va a tratar con seres humanos, y esto es lo que todos los profesionistas del mundo, independientemente de una carrera, deben entender. Tratamos con seres humanos, no estamos tratando con latas de atún. Hasta quien está trabajando con una computadora sabe que el receptor de su trabajo en algún punto es un ser humano. Tu trabajo va dirigido hacia un ser humano. Siempre estará un ser humano inmiscuido en las relaciones laborales, y que es el ejercicio de nuestras profesiones. Pero en el caso del pedagogo, recuerden que el pedagogo o pedagogía viene del griego paidagoge, que significa llevar de la mano al niño. El pedagogo es un guía de un ser humano. Por lo tanto, al ser un guía de un ser humano, el niño ve en el maestro un ejemplo a seguir, y esa es la obligación de todo aquel que da clases, ¿no? Buscar y esforzarse por ser ejemplo para sus alumnos, que es algo complejo porque los seres humanos todos somos imperfectos, pero hay que buscar, hay que pretender siempre ser mejores para que quien recibe nuestra clase pueda ver precisamente eso en su maestro, un ejemplo a seguir, lo complicado que puede ser. Aún en los errores que comete el maestro, si los reconoce y muestra su lado humano, también que diga el alumno que bueno, yo quiero ser también así cuando cometo un error. Entonces, derivado de eso, debemos entender que estamos tratando con seres humanos, y para ello hay que entenderlos, por qué se comportan así, por qué en una misma escuela, en dos salones distintos, impartiendo tal vez la misma materia, unos son más receptivos que otros. Y eso precisamente te da el que la sociología, al aplicarla, tú puedas entender qué está pasando con unos, qué está pasando con otros. Puede ser que el liderazgo en un salón sea distinto al liderazgo en otro, que en uno puede ser un liderazgo para aprender y en el otro puede haber un liderazgo para lo contrario, es decir, el no tener clases, el evitar las clases, el aprendizaje, etc. Y vas a ubicar a esas dos personas y tal vez en uno ves una persona que desde pequeño le fortalecieron el estudio y tiene un hambre de conocimiento, y del otro puede haber un líder que sea todo lo opuesto, que tal vez esté pasando por problemas muy fuertes en casa. Entonces, tú tienes que ir al análisis y sobre todo a tratar de darle respuestas y soluciones a los diferentes problemas que se te van presentando en el ejercicio de tu profesión, en este caso, la pedagogía. Entonces, quiero que entendamos que para eso sirve la sociología principalmente a un pedagogo. Entender que el receptor de tu ciencia, la ciencia pedagógica,
Es un ser humano y por lo tanto lo primero que tienes que hacer es aprender a ver por qué se comporta, cómo se comporta y cómo ayudar con el ejercicio de mi ciencia a que sea siempre una mejor persona, una persona íntegra que sirva a la sociedad. Bueno, concluimos hasta aquí la presente lección. Cualquier duda, en el chat pueden colgarla, yo la contestaré con mucho gusto. O en su caso, si gustan, aquí también estamos en la institución en lo que viene la parte presencial. Que tengan muy buen día.